temas del día, el que vamos a abordar justamente con Ilan Bushney, que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, y Trump con su anuncio, aparentemente estaría negociando con Irán de frenar por 5 días los ataques contra sus plantas eléctricas. ¿Y qué se desprende de todo esto, Ilan? Bueno, yo viste que digo que no tenemos la bola de cristal los analistas, pero algo te había adelantado la semana pasada, que se venía un fin de semana bastante intenso. Terminamos la semana el viernes pasado con un anuncio de Trump diciendo: le doy 48 horas a Irán para que libere el estrecho de Hormuz, este lugar donde pasa un quinto del petróleo del mundo, porque si no van a ver qué es lo que va a pasar, que vamos a atacar la central eléctrica más importante de Irán. Empezaron a correr las horas, 24 horas, y hoy, cuando faltaban 23 horas, un poquitito menos de un día para que termine ese plazo, nos levantamos con que desde el aeropuerto internacional de Miami, Donald Trump habla a los medios de comunicación y Ya dice... eso, curioso, no lo hizo a través de su red social, sino que eligió, en este caso, atender a la prensa. No solamente atender a la prensa, sino hacerlo antes de que abran los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, generando un efecto tremendo de él, por lo menos una baja en el precio del petróleo, porque él anunció: estamos negociando. Se abrieron negociaciones con políticos de Irán. En ese momento, fiesta en los mercados, baja el petróleo. A los pocos minutos, te diría, ni siquiera a las horas, a los pocos minutos, dos respuestas desde Irán. Por un lado, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que son quienes de verdad están gobernando hoy en día Irán, que son militares adictos no al Estado, sino al ayatolá. Recordemos que del ayatolá poco se sabe, no se sabe si está vivo, si está muerto, si está consciente, inconsciente, Mustafa Khamenei. Y la respuesta política. ¿Cuál fue la respuesta de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria? No estamos negociando. Automáticamente el precio del petróleo subió. Ahora bien, por el otro lado, la figura política con la que se estaría negociando, y hay que decirlo así porque él lo negó abiertamente, aunque desde Estados Unidos lo están afirmando, es el presidente del Parlamento iraní, quien es Mohammad Bagher Ghalibaf. Esta persona tuiteó y dijo: todavía nosotros no estamos en negociación con Estados Unidos, pero lo cierto es que empiezan a correr rumores al mismo tiempo, sobre todo de muchos países de Medio Oriente, que ya hay una reunión pautada en Islamabad, en Pakistán, atentos, Pakistán, entre funcionarios norteamericanos, que serían Steve Witkoff, Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, e incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, con representantes del gobierno iraní, sobre todo esta persona señalada, Ghalibaf. Ahora bien, ¿qué dijo Donald Trump? Estamos negociando de manera telefónica porque no pueden salir del país, porque sus aeropuertos están destruidos, pero al mismo tiempo uno de los aviones que utiliza Ghalibaf hoy fue detectado por los radares llegando a la zona de Pakistán. ¡Wow! Un montón de cosas. Al mismo tiempo, este fin de semana comenzó de manera mucho más activa la situación entre Hezbollah e Israel. Israel dinamitó uno de los puentes al sur del Líbano, que es una de las carreteras principales que eran usadas por Hezbollah para abastecerse, sobre todo de armamento, para seguir disparando contra Israel. Pero lo que pasa es que ese puente también conecta muchas aldeas del sur que nada tienen que ver con Hezbollah, y se está dando un éxodo masivo. Estamos hablando de ya más de 1 millón de personas desplazadas en el Líbano. Y atención con esto, el jefe del Estado Mayor de Israel dijo el día de ayer, justo el día de ayer domingo: la situación con Hezbollah recién está empezando. Sí, por un lado tenemos las afirmaciones de Trump, por otro lado Israel, que parecería como que está también ya librando su propia guerra contra Irán, donde no creo que estén contentos desde el punto de vista de que Estados Unidos llegue a algún acuerdo, ¿no?, con Irán. Estados Unidos interesado hoy en ese estrecho de Hormuz sobre todas las cosas. En una presión fenomenal que le están haciendo a nivel interno y también externo en el mundo. Justo este fin de semana 22 países, entre países del Golfo, los países árabes y países de Europa, habían respaldado la idea de Trump de liberar el estrecho de Hormuz, pero de palabra, porque ¿cuántos barcos mandó, no sé,
el Reino Unido, Francia, está bien, Francia mandó el Charles de Gaulle, pero nunca llegó, el portaaviones nunca llegó a la zona de guerra. Todos sí, te bancamos, sí, hay que liberar el estrecho de Hormuz, pero después cuando, viste que se dice los pingos se ven en la cancha, ¿no? Bueno, nadie mandó nada, sí aceptaron declarativamente, claro. Y Trump está bastante disconforme y eso también lo supo ver Irán. Esta presión en el barril del petróleo que acá en Argentina representó, por lo menos hasta la noche de ayer, un 19% en el aumento de la nafta. En Estados Unidos también el precio de la nafta aumentó y mucho. Sí. Estuve hablando con gente que vive allá. Me dice, yo estaba pagando el galón $2.50, hoy lo estoy pagando cerca de $5. Mucho la diferencia. Es un montón. Y las elecciones se van aproximando y el Mundial se va aproximando, menos de 90 días ya para el Mundial. O sea, hay como una presión externa de que esto empiece a terminar. De repente nos encontramos con una declaración de Trump hace 9 minutos diciendo hay una gran chance de poder llegar a un acuerdo con Irán. Pero desde Irán nadie quiere decir públicamente estamos negociando porque también hay mucho enojo con los adictos al régimen que dicen cómo vas a negociar con nuestro mayor enemigo. Que mató a nuestro líder. Entonces se empieza a generar, viste, como una especie de callejón sin salida, pero al mismo tiempo, pensemos, Donald Trump anunció que se está negociando, pero que por 5 días, sí, y hay que entender lo que dijo. Después de esos 5 días también. El tipo dijo, 5 días no vamos a atacar las posiciones energéticas. No dijo, hay un alto al fuego. No dijo, frenan todos los ataques. No atacamos Irán, no. No, eso no pasó. Un lugar determinado. De vuelta, hay que leer lo que Donald Trump posteó en su red social, y él no hace una mención de alto al fuego, fin de la guerra. No. Los ataques siguen y continuaron y van a seguir continuando. Entonces, la idea de él, y de nuevo lo tuiteó, y hay que decirlo así, porque lo tuiteó la Casa Blanca, es el concepto de paz a través de la fuerza. Esto que hemos hablado la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, yo diría que es fuerza para traer la paz. Primero te presiono, te destruyo las Fuerzas Armadas en todos sus niveles, y después de ahí podemos hablar de paz. ¿Estamos en esa condición para poder hablar de paz? Yo creo que es muy temprano todavía. Me parece que es otra táctica. ¿Por qué? Porque Donald Trump iba a mandar marines a rodear sobre todo 2 posiciones. Por un lado el estrecho Hormuz y por el otro lado la famosa isla de Hark. Esta isla por la que pasa 90% del petróleo iraní. ¿Cuánto tiempo tardan los marines en llegar desde Estados Unidos hasta Irán? Según algunos cálculos, 5 días. Es decir, que Trump también lo utilizó esto como una forma estratégica para ganar tiempo. Puede ser que sí. Es un análisis que se está haciendo porque no es solamente desplegar a 4.500 Marines, sino que estamos hablando de despegar de nuevo aviones, un montón de equipamiento, y algunos están también jugando con esa cantidad de tiempo que dio Trump para ver si también llegan esos Marines desde Estados Unidos hasta Irán para ejercer mayor presión. Recordemos que por el estrecho Hormuz en este momento no están pasando los barcos. Los países que más se ven perjudicados por el no paso de los barcos son China, India, Japón, Corea del Sur, todos los países de la región de Asia. Y además la presión que se está generando por el no europeo a ayudar a Trump de manera factible, real, en el campo de batalla, están haciendo pensar que la estrategia de Donald Trump no funcionó. Yo creo que todavía es muy temprano para decir eso, demasiado temprano. Hay que ver si él lo dijo. Es esperable que el petróleo suba en el corto plazo, pero en el largo plazo va a bajar. Los mercados a futuro siguen hablando de un barril de petróleo entre 85 y $90. No es tan disparatado, de hecho es más bajo de lo que está ahora. Pero el fin de la guerra para mí no está cerca. Claro, el mientras tanto, porque eso no sé si es al corto, al mediano o al largo plazo lo que vos me decís. Digo, con la foto de hoy parecería que nada indica que la situación desescale, aunque eso decíamos. El otro día te mencionaba el tema del Papa, de León XIV, que mucho no se pronunciaba. Bueno, salió el fin de semana a hablar, hizo un llamado a la paz. Y recién decías algo, Ilan, del cese al fuego, ¿no? Decíamos todos que ese momento llegue y cómo se daría un cese al fuego. ¿Sería Estados Unidos quien lo anuncie? ¿Sería Irán? ¿Sería Israel? ¿Cómo se daría ese anuncio? Será un mediador de la región.
Algunos factores a tener en cuenta. Esta semana, en realidad el fin de semana fue muy intenso, la actividad del fin de semana en cuanto a términos diplomáticos. El mensaje del Papa fue realmente como muy fuerte, pero además de eso, dos países involucrados en esta guerra parecería que trataron de apaciguar las aguas. Por un lado Qatar y por el otro lado Turquía, que parece que hicieron esfuerzos diplomáticos con la administración estadounidense para tratar de desescalar esta situación. Ahora aparece Pakistán. Pakistán todavía, ¿se acuerdan que un buque pakistaní la semana pasada sí logró atravesar el estrecho de Hormuz y no fue atacado? No le hicieron nada. Por ser un aliado también estratégico de Arabia Saudita, con el que tienen un acuerdo de defensa, que si uno de los dos países es atacado, el otro país tiene que saltar a defender, y Pakistán es potencia nuclear. Entonces, Pakistán parecería ser en este momento quien estaría mediando, o por lo menos desde lo que se empieza a ver en redes sociales, estaría mediando entre Irán y Estados Unidos. Me parece que esta noticia no cayó del todo bien en el lado israelí, que tiene todavía varios objetivos pendientes, porque pensemos que, y esto de vuelta, hay 450, 60 kilos de uranio enriquecido, un 60% en Irán, que nadie sabe cómo sacarlos de ahí, porque están en lugares que fueron bombardeados bajo tierra. Entonces, Trump dijo, sí, vamos a llegar a un acuerdo, pero ellos habrían aceptado, y Trump dijo, habrían aceptado o aceptaron no tener enriquecimiento de uranio. En Irán dijeron, bajo ningún punto de vista, lo que nosotros aceptamos. Entonces empezamos a ver, ¿viste? Sí, que uno dice es tu algo, el palabra otro lo contra la contrario. mía, además, Exactamente. ¿Y quién tiene las de ganar? Entonces se confunde, y también es una táctica de guerra confundir al enemigo y que no sepas dónde estás parado. Son estrategias, obviamente. En el medio, los analistas que hacen lo que pueden, ¿no? Para Y que si no tuviésemos, duermen. que si claro, tuviésemos el VAR, explicarnos un poquito. quedaríamos en offside más de una vez probablemente, porque es parte del juego de la guerra y hay que entenderlo, y también hay que entenderlo a Donald Trump declarando que es un fenómeno dentro de la guerra particularmente. Pero evidentemente muchos creen que en 5 días esto se podría terminar. Yo soy escéptico a creer que en 5 días esto se negocia de palabra, pero hay que pensar en dos cosas. Las imágenes. Trump se quiere mostrar como ganador. Es real que desde lo militar está ganando. O sea, realmente el ejército iraní, la capacidad del ejército iraní fue diezmada fuertemente. Queda la cuestión nuclear, queda la cuestión de Máxima, que siempre hemos hablado de qué va a pasar con el régimen. Porque con los que está negociando ahora Trump, o con los que estaría negociando su administración, son las personas del régimen, ni más ni menos. Y por el otro lado, el capítulo proxies de Irán. Hezbollah, Hutíes, Hamas, estos grupos terroristas que actúan en nombre de Irán en la región, si van a quedar desmantelados o no, que eso también forma parte del interés de Israel. Lo que está claro de la posición de Estados Unidos, Latente, además. hoy a esta hora son las 14:24 del 23 de marzo, es que el tema nuclear no se negocia. Irán no puede tener bombas nucleares y no puede seguir desarrollando su plan nuclear como lo venía haciendo. Es decir, hasta que ahora. Irán debería, en ese ámbito, en Ceder. ese aspecto, ceder, dar el brazo a torcer. Esa es la posición de Trump, que lo dijo hoy. Hay que ver si cede o no cede, y si cede, cómo cede, ¿no? Porque digo, el uranio enriquecido está ahí, está en un estado gaseoso, ¿y cómo lo sacamos? ¿Quién lo saca? ¿Qué actor de la zona lo va a poder sacar, lo va a poder tener? Eso también obligó a que hable el fin de semana el embajador Rafael Grossi, que es quien maneja la Comisión Atómica a nivel mundial. Entonces, estamos todos pendientes, el mundo está alarmado, y cierro con esto la columna, por lo menos momentáneamente, por un aquí. rato. Quiero que hablemos un poquitito de España, porque España está yendo, te diría que cual salmón a contra de la corriente, y en el día de ayer, paradójicamente, transmitido de manera oficial por los canales iraníes, una de las bombas que fue usada contra Israel tenía una pegatina con frases de Pedro Sánchez y con la cara de Pedro Sánchez, agradeciéndole lo que había expresado en contra de la guerra, en contra de Estados Unidos y demás. No usaron las imágenes de Putin, no usaron las de Xi Jinping, Mirá que entró en sí escena, las de ¿no? Pedro De Sánchez. nada. Y esto marca las claras de que está desconectado por lo menos de lo que pasa a nivel Europa. Su vínculo con los Estados Unidos está en el peor momento. Pedro Sánchez había sacado a la embajadora de España, también de Israel. Y me pregunto yo, cuando todo esto termine, ¿qué va a pasar con la España de Pedro Sánchez? ¿Con quién va a quedar aliada? Otra cuestión para que hablemos en un ratito. Bueno, varias ventanas que se van a